Siempre es bueno escuchar a Alejandro Rosas, pero hoy es un gran día además para tener esta reflexión con él sobre la Revolución Mexicana y le agradezco al gran historiador Alejandro Rosas que nos acompañe. ¿Cómo estás, Alejandro? Mario, muy buenos días, muchas gracias. Aunque ya ves que ahora con todo esto de los días y hay que cambiarlos, pues estamos hablando de la Revolución cuando no es el día de la Revolución. Al día después. Pero yo creo que la gente prefiere así, que de repente te caiga en miércoles y te corte la semana. Claro, ¿no? pero mira, aparte siempre es un buen pretexto para revisar un poco dónde estamos parados y cómo hemos llegado a este punto. Y nada más antes de entrar específicamente a la Revolución, me gustaría compartir contigo esto que hablábamos fuera del aire, sobre tu perspectiva del nacionalismo que hablábamos con Claudio Flores y que tú también dices, te recuerda con otros tiempos esto que estamos viviendo. Sí, claro. Mira, yo creo que lo importante, y tiene que ver con la Revolución parecía muerta con la alternancia presidencial. La desdibujó totalmente el panismo durante 12 años, no supieron qué hacer con ella, ni siquiera supieron acercarse a la figura de Francisco I. Madero, que era la que en todo caso el panismo conectaba mucho más claramente que el priismo en su momento. En buena medida porque el PRI expropió la revolución como signo de identidad. La expropió y expropió todo, y expropió la historia y la narrativa de la revolución. Pero yo creo que hoy, a la luz de lo que estamos viviendo, sí hay que pensar mucho en ese nacionalismo revolucionario que nos vendió el sistema político durante todo el siglo XX y que siempre salía a colación en los aniversarios de la revolución. Yo creo que ese nacionalismo revolucionario, o que está regresando, quizá nada más podríamos llamarlo como nacionalismo, pero sí nos lleva quizá a un México y a un mundo de los años 30, donde estaba a todo lo que daba el nacionalismo, donde estaba a todo lo que daba el racismo también, donde el enemigo era lo ajeno o lo extraño a ti, y que fue el mundo de la preguerra, de la preguerra mundial. ¿Qué características dirías que definen ese nacionalismo? Aparte de la construcción de nosotros frente a ellos y el himno, aunque es obviamente otro momento, pero es este discurso de la nación como la gran identidad, la que nos hace... Pero, ¿qué valores, por ejemplo, reivindicaba ese tipo de nacionalismo? Yo creo que reivindicaba un orgullo malentendido. Es decir, nosotros, y el ejemplo más claro de ese nacionalismo fue la expropiación petrolera. Es decir, miren, nosotros, a pesar de todo, podemos enfrentarnos a las grandes potencias. Claro, pero tienes que entenderlo en el contexto. Cárdenas lo hizo perfectamente porque estaba tocando la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Entonces encontró la coyuntura. Pero yo creo que más que virtudes, nos creó un sentimiento de derrota. Es decir, nosotros siempre hemos sido los pobres, nuestra experiencia histórica nos lleva hacia este nacionalismo, ¿no? Número dos, de víctimas también. La amenaza siempre de Estados Unidos, siempre son los malos, sin asumir nosotros las responsabilidades. Ese es el asunto del nacionalismo. Aquí en México se adoptó como si es la manera en que nos hizo menores de edad en términos de la ciudadanía. Yo, el gobierno, te protejo de las causas externas, vamos a defender nuestros valores. Hay una reivindicación del indigenismo y yo creo que también es muy malo porque es solo una parte de lo que somos el indigenismo. Que además una reivindicación discursiva, porque los hechos hay que ver las condiciones en las que siguen viviendo los indígenas. Era venerar al indio muerto, vivan las pirámides, los pueblos y costumbres, las artesanías, todo eso, pero, a ver, llévales agua, llévales luz, llévales, etcétera. Claro. Entonces, si es un nacionalismo que al menos aquí fue muy manipulado. No, yo creo que los nacionalismos son malos en general. No es lo mismo el patriotismo en un sentido cultural, en un sentido más amplio que te identifica y que te une. El nacionalismo, insisto, creo que lo que estamos viviendo hoy en el 2016 a nivel mundial, y México también camina hacia allá, es regresar un poco a lo que era esa década difícil de los 30. Muy nacionalista, muy anti-extranjera, muy racista también. Hay factores que son tierra fértil para esos discursos. Yo no sé, decías ahorita esa década difícil, tiene que ver también con que cuando hay malas condiciones económicas o hay amenazas o hay incertidumbre, hay un clima mejor para este tipo de propuestas, ¿no? Claro, desde luego una situación económica grave siempre te va a llevar a otras alternativas. Sin embargo, yo creo que en México no ha pesado tanto la cuestión económica porque desgraciadamente es un país que generalmente ha vivido en crisis, salvo el periodo del milagro mexicano, que más o menos sería de los 50 hasta el 76. Fuera de ahí hemos vivido en crisis, entonces realmente hemos visto crisis terribles y no hubo consecuencias inmediatas, sino más bien fue como el acumulado lo que nos llevó hasta el 2000.
No, yo creo que más bien este tipo de circunstancias te llevan nuevamente a la politización del hecho histórico o del momento histórico. Y entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el discurso de López Obrador cuando gana Trump, con una serie de términos que son totalmente del siglo XIX o de cuando se hace la Constitución del 17. Es que nosotros somos independientes, es que nosotros no somos una colonia. Claro que no lo somos, pero es otro el contexto del México de hoy. No puedes hablar de... Sí somos independientes, pero hay un mundo globalizado e interdependiente del cual no te puedes escapar. No podemos ahora recurrir a ese nacionalismo revolucionario ramplón y chabacano de vamos a cerrar fronteras y entonces todo lo mexicano es lo mejor, porque acuérdense que cuando tuvimos esa campaña de lo hecho en México estaba bien hecho, generalmente detestábamos lo que se hacía en México porque no había competencia, claro. Porque pusiste a los industriales y a la gente los protegiste, no los pusiste a pensar en competencia y a pensar en la calidad. Claro. Y nuestra calidad en esa época, los 70, los 80, era terriblemente mala. Sí, lo que explica también, entre otras cosas, la entrada de las empresas y de la competencia. Exactamente. Y de la oferta, ¿no? Ahora, ¿qué queda de ese nacionalismo revolucionario? Ahora hablas de ciertos elementos que parecen revivir, pero ¿qué queda en la sociedad? ¿Qué le dirías a la gente que tiene a lo mejor hoy 20, 25 años y que de veras le suena realmente lejos este discurso? Yo creo que, como decías hace rato, a los millennials les sale, yo creo que ya no tienen un punto de referencia. Los que nosotros tenemos arriba de 40 años, claro que sí, porque vivimos ese México cerradísimo, donde dale la espalda al contrabando, donde si querías la chamarra de Marty McFly del 85 tenías que ir a Tepito, a la Fayuca. Los dulces. Cuando alguien viajaba, a lo mejor alguien que tenga menos de 30 años dirá de qué están hablando esos señores, pero el que alguien viajara a Estados Unidos y trajera dulces será como la señal de que fue a Estados Unidos. Era la prosperidad. Ah. Bueno, y no solamente en eso, acuérdate del Padre Quino, ese vino horripilante que la abrías así con tapita. Y lo que trajo el neoliberalismo y el libre mercado fue la posibilidad de consumir vinos chilenos o argentinos. Yo creo que ese era el mundo que teníamos que hacer. Ahora, ¿qué queda hoy en día? Yo creo que queda algo que no nos hemos podido quitar y que para mí sigue siendo un obstáculo, el peso de la historia. Seguimos viendo a Estados Unidos como nuestro enemigo, no como nuestro vecino. O es el enemigo o hay quienes quieren verlo como amigo. Y yo creo que ese es un planteamiento terrible en nuestra política exterior actual. No lo veas como el enemigo o como el amigo. Estados Unidos nunca va a ser nuestro amigo. Nos los ha demostrado durante 200 años que tenemos de México independiente. A veces son buenas relaciones, a veces malas. Hay que tratarlos como tratas a tus vecinos, quienes vivimos en condominio, con respeto, con educación y siempre buscando tratar de llegar a ciertos acuerdos que beneficien a las dos partes. Pero este asunto del enemigo y entonces todo lo que es Estados Unidos es terrible, creo que es un error. Pero la otra parte, esperar que te traten como si fuera tu carnal, de, ay, no, mira, es que pues, es mi cuate y entonces sí me va a ayudar. No, o sea, la buena vecindad es tener dentro de los límites que les competen a ambas partes, acuerdos, llegar a con respeto, con comunicación y no esperar siempre como es que si ganaba Hillary entonces México sería feliz. Pues no es cierto tampoco. Ahora, platicábamos hace rato con Claudio y lo escuchabas, Alejandro, cómo la historia también son guerras de narrativas, ¿no? Son visiones del mundo que compiten entre sí. ¿Cómo ves? Porque a veces a mí me da la impresión de que estos debates entre visiones más liberales y visiones más conservadoras siguen hoy también muy vigentes en el México del 2016. Sí, claro. Yo creo que, nuevamente regresando un poco a la historia, el problema de nuestra generación, la de los que estamos en los 40 y mayores, es que nosotros nos compramos una narrativa de la historia distinta a lo que fueron los hechos. O sea, el sistema político hizo una historia oficial. La historia oficial existe en todos lados, eso no podemos evitarlo. Es parte de la construcción de una identidad. Claro, también. Pero el problema es que aquí no tenías manera de confrontarla. Y nosotros crecimos con una historia muy doctrinaria. Es más, no eran clases de historia lo que nos dieron, era catecismo de historia patria. Propaganda. Sí, entonces crecimos con esa mentalidad y eso nos llevó a construir una historia en nuestro imaginario colectivo, sobre todo, te digo, los que nacimos prácticamente de los 70s bajos hacia atrás, quizá hasta 79 para atrás. Todos nosotros crecimos con esa idea, una idea muy clara de ese nacionalismo, de cuáles son nuestros valores, de que Estados Unidos es el enemigo, de que nosotros somos las víctimas y de que el papá gobierno tenía que resolverlo todo. Entonces, evidentemente, sí hay hoy una narrativa que además, ya con tantas visiones de la historia,
prácticamente se centra en dos hechos. Una visión liberal, que es laica, que es que parte de la libertad, de la igualdad ante la ley, y la otra conservadora, que es la que está asustada de los cambios sociales, de los cambios internacionales. Yo creo que esa visión conservadora es la que pide a grandes rasgos este nacionalismo nuevamente. Cerrémonos, vamos a hacernos fuertes nosotros mismos. Creo que A no. refugiarnos en nuestros valores tradicionales. Y yo creo que los valores no están en riesgo. Están en riesgo mil otras cosas, pero los valores propiamente de lo que es el mexicano y de lo que somos y cómo somos, creo que eso no está en riesgo. No ha estado, ni siquiera cuando hoy vemos tan común que puedes celebrar el Halloween y al otro día el Día de Muertos. No pasa nada. Claro. Pero esta visión excesivamente nacionalista fue la que nos llevó a pensar que no pueden coexistir dos visiones sobre un acontecimiento que en este caso es una fiesta, ¿no? Claro. No, yo creo que lo que dices de Halloween y Día de Muertos es el mejor ejemplo de cómo hemos incorporado otra cultura sin renunciar a la nuestra, ¿no? Y que igual lo ves en Estados Unidos, todo el mundo festeja el 5 de mayo. Claro. Quizá por las razones más extrañas y distorsionadas, pero es una fiesta de la hispanidad. Claro, claro. Y se resignifica. Y bueno, y hasta que en la Casa Blanca, ya parece que aquí vamos a estar festejando. Imagínate que Peña Nieto el jueves el 4. traiga no un pavo, sino su guajolote, y yo quiero sumarme al festejo de Estados Unidos, se lo comen vivo. Claro, claro. Pero allá no, allá sí pueden hablar del 5 de mayo en la Casa Blanca y no pasa absolutamente nada. Es porque la mentalidad es distinta, no hay la visión de un enemigo que pueda acabar con la cultura. El enemigo que dice Trump tiene que ver con lo económico, con que nosotros queremos nuestros empleos otra vez y nuestra estabilidad y una seguridad nacional. No tiene que ver con la cultura propiamente norteamericana. Claro. Aunque vamos a ver ese nacionalismo si no va creciendo hacia otro tipo de exclusiones, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo te pueden seguir? Síganme en @ARR1910, ahí está Twitter y ahí contesto y de todo y bromeamos y criticamos y todo con la historia. Muchas gracias, Alejandro. Mario, gracias. Gracias.